A veces, la vida te da una última oportunidad cuando más la necesitas. Para Maxwell Thornley, esa oportunidad llegó en forma de una carta sobre un castillo que nunca supo que existía. Este mecánico de 47 años había pasado décadas reparando motores y criando solo a su hijo, siempre a un paso del desastre. Cuando un abogado le dijo que había heredado un castillo de piedra en el bosque, todos en el pueblo se rieron. Lo llamaban una ruina que no merecía la pena ir a ver. Pero Maxwell y su hijo Lachlan fueron de todos modos. Lo que encontraron era peor de lo que nadie había dicho. El techo derrumbado, las ventanas rotas, los suelos en mal estado. Entonces Lachlan levantó una tabla podrida y descubrió un cofre cerrado con llave que llevaba más de 100 años escondido. Dentro había documentos que apuntaban a algo en las paredes que valía millones. Pero, ¿cuánto les costaría encontrarlo? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las manos de Maxwell Thornley nunca estaban limpias. 25 años trabajando bajo el capó de los coches las habían manchado de forma permanente. El aceite se había incrustado en los pliegues de sus palmas y sus dedos tenían callos tan gruesos como el cuero. Probó con jabón, limpiadores industriales e incluso dejó que su hijo Lachlan le convenciera para comprar un costoso exfoliante cítrico una Navidad. Nada funcionó. Las manchas ya formaban parte de él, como el dolor en la zona lumbar o el chasquido de su rodilla derecha cuando se levantaba demasiado rápido. El taller estaba situado a las afueras de Riverside, un pueblo tan pequeño que todo el mundo conocía los asuntos de los demás, y tan tranquilo que a la mayoría de la gente le gustaba así. Maxwell había comprado el local en 1998 con dinero prestado por su difunto padre, y desde entonces había estado pagándolo. Primero el banco, luego los proveedores de equipos, después los distribuidores de piezas y, por último, Hacienda. Siempre había alguien esperando su parte. El edificio en sí no tenía nada de especial. Paredes de bloques de hormigón, pintadas de un gris descolorido, dos bahías de servicio con elevadores que chirriaban al subirlos, y una oficina que hacía las veces de sala de espera, con 3 sillas desiguales y una cafetera que solo funcionaba si se le daba en el punto justo. Pero era suyo, o lo sería en otros 6 años, cuando finalmente pagara el último préstamo. Maxwell había abierto el taller a las 7 de la mañana, como siempre. Revisó la agenda de citas. El Buick de la señora Chen necesitaba un cambio de aceite. La camioneta del reverendo debía pasar la inspección, y el hijo adolescente de alguien había traído un Honda con la luz del motor encendida. Probablemente se trataba de un sensor de oxígeno defectuoso. El trabajo habitual de los martes. El tipo de trabajo fiable y poco glamuroso que mantenía las luces encendidas y la comida en la mesa. Su hijo Lachlan había aparecido alrededor de las 8 con café de la cafetería de la calle. Eso era nuevo. Lachlan solo llevaba 3 semanas de vuelta en Riverside, tras regresar de la ciudad con nada más que una bolsa de viaje y una historia sobre una startup tecnológica que no había despegado. Maxwell no le había pedido detalles. Su hijo tenía 26 años, edad suficiente para lamerse las heridas en privado si quería. «Buenos días, papá», dijo Lachlan, entregándole un vaso de papel. Café solo, sin azúcar. Al menos el chico recordaba cómo se lo tomaba su padre. «Buenos días. No tenías por qué hacerlo». «Lo sé, pero quería hacerlo». Lachlan miró alrededor del garaje con la expresión de alguien que intenta encontrar algo positivo que decir sobre un lugar que había visto días mejores. «Pensé que quizá podría echar una mano hoy. He aprendido un poco del oficio». Maxwell observó a su hijo por encima del borde de la taza de café. Lachlan tenía el pelo oscuro y los pómulos marcados de su madre, pero había heredado la complexión de Maxwell, alto y delgado, el tipo de físico que quedaba bien con traje, pero que necesitaba rellenarse si se quería hacer un trabajo de verdad. Llevaba vaqueros y una vieja camisa de franela, intentando parecer el personaje. «¿Estás seguro? Esto no es un trabajo de oficina. Es sucio y duro para la espalda. Estoy seguro. Además, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Sentarme en tu apartamento y compadecerme de mí mismo?» Eso le arrancó una pequeña sonrisa a Maxwell. «De acuerdo, entonces. Pero haz lo que te diga cuando te lo diga. Esto no es una democracia. Es un taller». Trabajaron toda la mañana. Maxwell le enseñó a Len lo básico. Cómo levantar correctamente un coche con el gato,
dónde colocar los soportes, cómo drenar el aceite sin ensuciar. Al principio el chico era torpe, se le caían las herramientas y estropeaba los tornillos de los tapones de drenaje, pero siguió sin quejarse. Eso contaba. Hacia las 11, Betty, de la oficina de correos, pasó con el correo. Era una mujer robusta de unos 60 años que llevaba repartiendo correo en Riverside desde que Maxwell vivía allí. Lo sabía todo y conocía a todo el mundo, lo que la convertía en una valiosa fuente de información o en una peligrosa chismosa, según se mirara. Buenos días, Maxwell. ¿Hay algo que parezca oficial? Le entregó una pila de sobres con uno grueso de color crema encima. La dirección del remitente indicaba que procedía de un bufete de abogados de la ciudad. Maxwell sintió un nudo en el estómago. Las cartas oficiales nunca traían buenas noticias. O alguien te demandaba, o el gobierno quería más dinero. Dejó la llave inglesa y se limpió las manos con un trapo antes de coger el sobre. Probablemente no sea nada, dijo, aunque no lo creía. Betty se quedó allí, esperando claramente que lo abriera allí mismo para poder contarlo en la cafetería. Maxwell le dedicó una sonrisa cortés y esperó a que ella captara la indirecta y se marchara. ¿Qué pasa?, preguntó Lachlan acercándose. Aún no lo sé. Maxwell abrió el sobre y sacó varias páginas de denso texto legal. Sus ojos pasaron por alto el lenguaje formal hasta que encontró el núcleo del mensaje. Luego lo leyó de nuevo, más despacio, para asegurarse de que lo entendía. «Papá, ¿estás bien? Parece que hayas visto un fantasma». Maxwell miró a su hijo. «He heredado un castillo». «¿Qué? ¿Un castillo?» «Aquí dice que un primo lejano llamado Alistair Thornley murió el mes pasado. No tenía familia directa, así que su patrimonio buscó a un pariente cercano. Resulta que soy yo». Hojeó las páginas. El lugar se llama Castillo Greymore. Construido en 1847, está situado a unas 3 horas al norte de aquí, en el bosque. Lachlan tomó la carta y la leyó él mismo. Es real, un castillo de verdad. Eso es lo que dice. Hay una llave incluida en todo. Maxwell sacó una gran llave de hierro que había estado envuelta en papel de seda en el fondo del sobre. Era vieja, pesada, del tipo que se ve en las películas sobre la Edad Media. «Papá, esto es increíble. ¿Sabes lo que vale un castillo?» Maxwell levantó una mano. «No te precipites. Sigue leyendo. Aquí dice, la propiedad lleva abandonada desde la década de 1960 y se encuentra en un estado de deterioro considerable. Traducción, se está cayendo a pedazos. Aún así, es un castillo. Aunque necesite reformas, solo el terreno debe de tener mucho valor. Quizás sea un pozo sin fondo que costará más arreglar de lo que vale». Maxwell dobló la carta y la guardó en el sobre. «En cualquier caso, supongo que deberíamos ir a verlo. A ver de qué se trata». La noticia se extendió por Riverside más rápido que un incendio forestal en agosto. A la hora del almuerzo, la mitad del pueblo se había enterado de la herencia de Maxwell. A la hora de la cena, todo el mundo tenía una opinión al respecto. Esa noche, en la cafetería, Maxwell y Lachlan se sentaron en una mesa a comer pastel de carne, mientras los lugareños se acercaban para dar su opinión. La mayoría no era alentadora. El castillo de Greymore. «Conozco ese lugar», dijo Bill Hutchins, que regentaba la ferretería. «Mi tío taló árboles por allí en los años 70. El castillo ya era una ruina por entonces. El techo se había derrumbado, las paredes se desmoronaban, no valía ni la piedra con la que estaba construido. Probablemente esté lleno de moho y podredumbre», añadió Martha Quincy, la bibliotecaria. «Los edificios antiguos como ese, una vez que han estado vacíos durante unas décadas, no tienen salvación. Gastarías una fortuna solo para que fuera lo suficientemente seguro como para derribarlo». Incluso el reverendo Paul, normalmente optimista, parecía dudoso. «No quiero desanimarte, Maxwell, pero estas cosas rara vez resultan ser la bendición que parecen. Más así, menudo, son una carga, algo más que agota tus recursos». Maxwell escuchó todo con expresión paciente, asintiendo y agradeciendo a la gente su preocupación. Pero en su interior, una pequeña chispa de algo que no había sentido en años comenzaba a brillar. No era esperanza, exactamente. La esperanza era demasiado peligrosa, demasiado susceptible de decepcionar, sino una posibilidad. La sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida le había repartido una mano que no era del todo mala. Lachlan fue menos diplomático.
Después de que la quinta persona predijera un desastre, dejó el tenedor con más fuerza de la necesaria. Sabéis, para ser un pueblo lleno de gente que dice preocuparse por los demás, sois muy rápidos a la hora de aguarle la fiesta a alguien. Lachlan, dijo Maxwell en voz baja. No, papá. Es cierto. Has vivido aquí toda tu vida. Te has matado a trabajar para que los coches de todos funcionaran y en cuanto surge algo bueno, todos se apresuran a decirte por qué no va a funcionar. El restaurante se quedó en silencio. Martha Quincy parecía ofendida. Bill Hutchins de repente encontró fascinante su café. El reverendo Paul rompió el silencio. Los chicos tienen razón, Maxwell. Somos gente cautelosa. A veces, demasiado cautelosa. Se levantó y puso una mano sobre el hombro de Maxwell. Ve a ver ese castillo. Compruébalo por ti mismo. ¿Quién sabe? Quizás te sorprenda. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento sobre el garaje, Maxwell y Lachlan se sentaron a la mesa de la cocina con la carta extendida entre ellos. ¿Cuándo quieres ir?, preguntó Lachlan. Mañana. Cerraremos el garaje por un día. Conduce hasta allí y échale un vistazo. Si es tan malo como dice todo el mundo, al menos lo sabremos. Y si no lo es, Maxwell miró a su hijo. Lo miró de verdad. Vio la esperanza en sus ojos, la necesidad de que algo saliera bien después de que sus propios planes se hubieran desmoronado. Entonces decidiremos juntos qué hacer a continuación. Lachlan asintió. Juntos pasaron la siguiente hora buscando en Internet todo lo que pudieron encontrar sobre el castillo de Greymore. No había mucho. Algunas referencias históricas a la familia Thornley, unas fotografías granuladas de la década de 1940 que mostraban una impresionante estructura de piedra con torres y altos muros. Nada reciente. Era como si el lugar hubiera sido olvidado, abandonado a su suerte para desvanecerse de la memoria junto con la familia que lo había construido. Maxwell se acostó esa noche y permaneció despierto durante mucho tiempo, mirando al techo. Pensó en su padre, que se había matado a trabajar en una fábrica. Pensó en la madre de Lachlan, que se había marchado cuando el niño tenía 7 años porque no podía soportar la lenta asfixia de la vida en un pueblo pequeño. Pensó en todos los años en los que apenas habían llegado a fin de mes, en los que habían tenido que elegir entre arreglar el calentador de agua o comprar abrigos de invierno, en el orgullo tragado y la dignidad puesta a prueba. Quizás el castillo no era nada. Quizás el pueblo tenía razón y conduciría 3 horas para ver un montón de escombros. Pero quizás, solo quizás, era una oportunidad para construir algo diferente. No para él. Probablemente era demasiado tarde para eso, pero para Lachlan, una base, un lugar para empezar de nuevo. Se quedó dormido con la llave de hierro en su mesita de noche, sólida y real, prueba de que a veces la vida ofrece más de lo que esperas. El viaje hacia el norte los llevó a través de un paisaje que se volvía más salvaje con cada kilómetro. Salieron de Riverside al amanecer. La vieja camioneta de Maxwell estaba cargada con herramientas básicas, linternas y una nevera llena de sándwiches. Lachlan iba en el asiento del copiloto con un mapa extendido sobre su regazo, aunque apenas lo necesitaban. Las indicaciones de la oficina del abogado eran bastante claras. Tomar la autopista hacia el norte durante 2 horas y luego seguir una serie de carreteras cada vez más estrechas hacia el bosque. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban. Balmond dio paso a colinas onduladas, luego a densos bosques de pinos y robles que se acercaban a la carretera. Pasaron por 2 pequeños pueblos, cada uno más pequeño que Riverside, cada uno con el aspecto de que la prosperidad se había marchado a otro lugar hacía décadas. Escaparates tapiados, gasolineras que podían estar abandonadas o simplemente vacías esa mañana. Era difícil saberlo. ¿Has estado alguna vez por aquí?, preguntó Lachlan. 1 o 2 veces. Tu abuelo solía llevarme a pescar a estas montañas cuando tenía unos 10 años. Es una zona preciosa pero remota. Ya no hay mucha gente que elija vivir tan lejos de la civilización. Parece un lugar extraño para construir un castillo. En aquella época, la gente construía donde podía. Quizás quien lo empezó huía de algo o buscaba algo. Es difícil de decir. Maxwell mantuvo la vista en la carretera. El asfalto había dado paso a la grava hacía 10 minutos, y la camioneta rebotaba sobre baches y agujeros. Según el mapa, estaban cerca, a otra milla, tal vez 2. Maxwell sintió que su pulso se aceleraba a pesar de sus intentos por mantener la calma. Fuera lo que encontraran,
tenía que abordarlo de forma práctica. Mide 2 veces, corta una vez. Eso es lo que solía decir su padre. Analiza la situación con claridad. Haz un plan. Ejecútalo. Dejarse llevar por las emociones nunca solucionaba nada. Entonces tomaron una curva y allí estaba. El castillo de Greymore se alzaba en el bosque como algo salido de un libro de cuentos, excepto que esta historia había dado un giro oscuro. La estructura principal era de piedra, enormes bloques de granito gris, encajados con impresionante habilidad. Había torres en cada esquina, aunque 2 se habían derrumbado parcialmente. El edificio central tenía 3 pisos de altura con ventanas estrechas que miraban al exterior como ojos vacíos. Las enredaderas cubrían gran parte del exterior, gruesas cuerdas verdes que se habían abierto camino en cada grieta y hendidura. El techo, o lo que quedaba de él, se había derrumbado en grandes secciones. Maxwell podía ver lo que debía de haber sido el gran salón, ahora abierto al cielo, probablemente desde hacía años. Los daños causados por el agua serían considerables. La integridad estructural era, como mínimo, cuestionable. Dios mío, suspiró Lachlan. Maxwell aparcó la camioneta en lo que solía ser un patio. Las malas hierbas crecían hasta la altura de la cintura entre los adoquines rotos. Una valla de hierro oxidada rodeaba la propiedad, aunque algunas secciones se habían caído o habían sido derribadas por la caída de árboles. El lugar estaba completamente silencioso, salvo por el viento que se movía entre los pinos. Se quedaron sentados en la camioneta durante 1 minuto entero, simplemente mirando. Es peor de lo que decían. Lachlan finalmente logró decir: «Sigue en pie. Eso es algo». Maxwell abrió la puerta. «Vamos, veamos qué tenemos». La entrada principal era una enorme puerta de madera de 3,6 metros de altura reforzada con bandas de hierro. Maxwell sacó la llave del sobre del abogado. Se deslizó en la cerradura con sorprendente facilidad, como si el mecanismo la estuviera esperando. La cerradura giró con un profundo clic que resonó en el interior. La puerta se abrió hacia adentro con unas bisagras que chirriaron en señal de protesta. Lo primero que les impactó fue el olor: piedra húmeda, madera podrida y el aroma a humedad del abandono. Maxwell encendió su linterna y entró. Lachlan lo siguió de cerca. El gran salón era aún más impresionante desde dentro, a pesar del deterioro. El techo se elevaba 9 metros por encima de sus cabezas, o lo hacía antes de que se derrumbaran algunas secciones. La luz del sol se filtraba a través de los agujeros, creando columnas de luz polvorienta. Una enorme chimenea de piedra dominaba una pared, lo suficientemente grande como para asar un cerdo entero. El suelo era de pizarra, en su mayor parte intacto, aunque cubierto de escombros y excrementos de pájaros. «Esto fue algo en su día», dijo Maxwell en voz baja. «Fíjate en la artesanía. Estas piedras fueron cortadas y colocadas por maestros. Recorrieron la planta baja de forma sistemática. La cocina era un desastre. La vieja estufa de hierro estaba oxidada y era irreparable. Los armarios estaban podridos y colgaban de sus bisagras. El comedor aún conservaba una larga mesa, aunque la madera estaba deformada y agrietada. Lo que debió de ser una biblioteca tenía estanterías vacías a lo largo de las paredes. Los libros se habían llevado o se habían podrido hacía mucho tiempo. Por todas partes, Maxwell veía dinero que había que gastar. Un techo nuevo, probablemente 200,000 si tenían suerte. Refuerzo estructural, otros 100,000 como mínimo. Fontanería, electricidad, ventanas, puertas, suelos. Las cifras se acumulaban en su cabeza como el presupuesto de un mecánico que no dejaba de empeorar. «Papá, deberíamos subir», dijo Lachlan. «A ver si arriba está mejor». La escalera era de piedra, lo que significaba que probablemente era segura. Maxwell probó cada peldaño de todos modos, desplazando su peso con cuidado mientras subían. En la segunda planta había dormitorios, 8 según su recuento. La mayoría eran más pequeños que las habitaciones de abajo, probablemente las de los sirvientes, pero al final del pasillo había un dormitorio principal que debió de ser espectacular en su día. Tenía enormes ventanas con vistas al bosque, una chimenea e incluso una pequeña habitación adyacente que podría haber sido un estudio privado. El estudio llamó la atención de Maxwell y, como la mayor parte del castillo, esta habitación había sobrevivido relativamente intacta. El techo aquí era sólido. La ventana solo estaba agrietada, en lugar de destrozada. Había un escritorio contra una pared y estanterías empotradas alineadas contra otra.
Los escombros lo cubrían todo. Yeso caído, hojas arrastradas por el viento a través de las grietas, lo que parecían partes de un nido de pájaros. «Éame una mano con esto», dijo Maxwell, dirigiéndose hacia una gran estantería que se había caído al suelo. La levantaron juntos, tensando los músculos. La estantería era de roble macizo, pesada como el pecado. Cuando la pusieron en posición vertical y la apoyaron contra la pared, algo en el suelo llamó la atención de Maxwell. El patrón del polvo no era del todo correcto. Había un contorno, un rectángulo donde el polvo se había asentado de forma diferente. Se arrodilló y quitóle la suciedad. Las tablas del suelo eran iguales que las del resto de la habitación, pero tenían huecos alrededor de los bordes, como si las hubieran cortado y vuelto a colocar en su sitio. Sacó su navaja y metió la hoja en uno de los huecos. La tabla se levantó fácilmente. «Hay algo debajo», dijo. Lachlan se arrodilló a su lado. Juntos levantaron 3 tablas, cada una de las cuales se soltó sin mucha resistencia. Alguien las había hecho desmontables intencionadamente. Debajo del suelo había un espacio poco profundo, de unos 20 centímetros de profundidad, y en ese espacio había un cofre. Era de madera, con herrajes de latón que se habían vuelto verdes con el paso del tiempo, de unos 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. No era enorme, pero sí considerable, y estaba cerrado con llave. Un candado de latón colgaba del cerrojo, viejo pero intacto. Maxwell y Lachlan se miraron. «¿Deberíamos intentar abrirlo aquí?», preguntó Lachlan. Maxwell lo pensó. El cofre era viejo, posiblemente frágil. Lo que fuera que hubiera dentro había sido escondido por alguna razón y había sobrevivido décadas en ese espacio oculto. Romperlo con herramientas rudimentarias en una habitación polvorienta del castillo no parecía lo correcto. «No, lo llevaremos al garaje. Lo abriremos como es debido. Veremos con qué nos encontramos. Si solo son papeles viejos o recuerdos familiares, no pasa nada. Pero si es algo valioso, tenemos que manejarlo con cuidado». Bajaron el cofre por las escaleras y lo llevaron al camión. No pesaba mucho, quizá unos 30 kilos, pero Maxwell lo sujetó con cuidado, consciente de que llevaba algo que había sido escondido deliberadamente por personas que ya llevaban mucho tiempo muertas. Mientras lo cargaban en la caja de la camioneta, Lachlan miró hacia atrás, hacia el castillo. El sol de la tarde lo iluminaba ahora en ángulo, y por un momento, la piedra pareció brillar. A pesar de todo el deterioro, a pesar de la evidente imposibilidad de restauración, había algo noble en la estructura. Había sido construido para durar y, por Dios, seguía en pie. «¿Qué crees que hay ahí dentro?», preguntó Lachlan, señalando el baúl con la cabeza. «Podría ser cualquier cosa. Quizás nada. Cartas antiguas, fotos, ese tipo de cosas. O podría ser algo importante, algo que alguien quería mantener a salvo». Maxwell miró a su hijo y volvió a ver la esperanza en sus ojos. «Esa cosa peligrosa. No te hagas ilusiones. Sea lo que hay en este cofre, lleva ahí mucho tiempo. El verdadero tesoro, si es que hay alguno, es el castillo en sí, esa piedra, esa tierra. Si logramos averiguar cuánto vale, tal vez podamos venderlo, pagar algunas deudas. Lo venderías sin siquiera intentar arreglarlo. Lachlan, mira ese lugar. Se necesitaría una fortuna. No tenemos que volver a hacerlo habitable. A veces hay que ser realista sobre lo que se puede y no se puede hacer». Pero incluso mientras lo decía, Maxwell sintió la mentira en sus propias palabras. Porque allí, de pie a la sombra de aquel castillo en ruinas, había sentido algo que no sentía desde hacía años. No era esperanza, aún no era eso, sino el susurro de una posibilidad. La sensación de que quizá la historia aún no había terminado. Condujeron de vuelta a Riverside mientras el sol se ponía a sus espaldas, con el cofre cerrado traqueteando suavemente en la caja de la camioneta, guardando secretos que habían esperado más de medio siglo para ser revelados. El cofre permaneció en el banco de trabajo de Maxwell como una acusación. Durante 2 días, había estado allí cerrado y en silencio mientras Maxwell se dedicaba a las tareas habituales de su taller. Cambió el aceite, sustituyó las pastillas de freno, diagnosticó un alternador defectuoso. Trabajo normal, trabajo predecible, trabajo que no le obligaba a enfrentarse al misterio que protegía ese candado de latón. Lachlan tenía menos paciencia. «Deberíamos cortar la cerradura», dijo la tercera mañana, dando vueltas alrededor del cofre como un perro alrededor de un hueso.
No. Maxwell no levantó la vista del carburador que estaba limpiando. Esa cerradura tiene más de 100 años. Podría ser valiosa en sí misma. O lo hacemos bien o no lo hacemos. ¿Cómo se hace bien? Maxwell dejó su trabajo y se limpió las manos. Conozco a alguien que se dedicaba a la cerrajería antes de jubilarse. Si alguien puede abrir ese candado sin dañarlo, es él. Nigel Prescott llegó esa tarde en un impecable Chevrolet de 1972, de color verde bosque con cromados que reflejaban la luz como joyas. El hombre tenía 73 años. Estaba construido como una boca de incendios, con el pelo blanco peinado hacia atrás y unas manos que aún se movían con sorprendente delicadeza a pesar de la artritis que había puesto fin a su carrera. Maxwell Thornley, dijo, estrechándole la mano con un apretón que hizo que Maxwell se estremeciera. ¿Cuánto tiempo? He oído hablar de tu castillo. Todo el pueblo está hablando de él. Seguro que sí. Maxwell lo llevó al banco de trabajo. Esto es en lo que necesito ayuda. A Nigel se le iluminaron los ojos cuando vio el cofre. Se puso unas gafas de lectura y examinó la cerradura sin tocarla. Oh, es un trabajo precioso. Diría que es de antes de la guerra civil, dada la maestría con la que está hecho. Ya no se hacen así. ¿Sabes lo que hay dentro? Ni idea. Lo encontré escondido bajo las tablas del suelo del castillo. Y quieres abrirlo sin destruirlo. Esa es la idea. Nigel sacó un estuche de cuero gastado del bolsillo de su chaqueta y lo desenrolló sobre el banco de trabajo. Dentro había ganzúas y herramientas, algunas tan delicadas que parecían instrumentos dentales. Veamos qué podemos hacer. Lachlan observaba fascinado cómo trabajaba Nigel. Las manos del anciano se movían con precisión experta, palpando el mecanismo a través de las ganzúas como un ladrón de cajas fuertes en una película. Tarareaba sin melodía, parando de vez en cuando para probar una herramienta diferente. En este trabajo se aprende a ser paciente, dijo Nigel sin levantar la vista. Las cerraduras son como las personas. No responden bien a la fuerza. Hay que entenderlas, trabajar con ellas, descubrir lo que necesitan. Maxwell se encontró pensando en eso. ¿Cuántas veces había intentado forzar soluciones a los problemas de su vida? Empujar más fuerte, trabajar más tiempo, nunca pedir ayuda, porque eso significaba admitir que no podía manejarlo solo. ¿Y a dónde le había llevado eso? A un garaje hipotecado hasta las cejas y a un hijo que había vuelto a casa derrotado. Se oyó un clic. «Ya está», dijo Nigel en voz baja. Levantó la cerradura y la dejó a un lado con reverencia. «Ahora, antes de abrir esto, entiende algo. Lo que hay adentro lleva mucho tiempo sellado. Podría ser frágil. Vamos despacio». Maxwell asintió. Tenía la boca seca. Nigel levantó la tapa con cuidado. Las bisagras protestaron, pero aguantaron. Dentro, envueltos en lo que parecía un paño impermeable, había varios paquetes. El paño se desmoronó por los bordes cuando Nigel levantó el primer paquete. Lo desenvolvió lentamente y aparecieron unos papeles. Viejos, amarillentos por el paso del tiempo, pero sorprendentemente bien conservados. «Cartas», dijo Nigel, extendiéndolas con cuidado sobre el banco de trabajo. «Y mira aquí, planos arquitectónicos». Los planos eran detallados y mostraban las plantas del castillo en secciones transversales precisas, pero algunas paredes estaban marcadas con tinta roja con medidas y anotaciones escritas con letra apretada. Maxwell cogió una de las cartas y leyó la fecha en la parte superior, 17 de abril de 1889. La carta estaba dirigida a «mi heredero, quien quiera que seas». Las manos de Maxwell temblaban ligeramente mientras leía en voz alta. «Si estás leyendo esto, entonces yo ya he fallecido, y mis secretos han encontrado a su legítimo guardián. Soy Cornelius Thornley, señor del castillo de Greymore, y escribo esto a mis 73 años, sabiendo perfectamente que soy un ladrón y un cobarde». Lachlan se inclinó hacia él. «Sigue leyendo», continuó Maxwell. «He pasado mi vida como marchante de arte, viajando por las grandes ciudades de Europa y América, adquiriendo tesoros para clientes adinerados. Pero no siempre fui honesto en mis adquisiciones. Algunas piezas las compré de forma justa. Otras las obtuve mediante el engaño, la traición a la confianza, métodos que ahora me avergüenza recordar. Cuando mi conciencia finalmente se impuso a mi codicia, no fui capaz de desprenderme de lo que había reunido. En cambio, lo escondí todo dentro de las paredes de este castillo, sellado donde nadie lo encontraría. Los planos arquitectónicos que se incluyen aquí muestran la ubicación de estos escondites. Dejo en tus manos, mi heredero,
decidir qué se debe hacer con lo que he ocultado. El garaje estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Nigel silbó en voz baja. Bueno, eso sí que es algo. Maxwell dejó la carta y cogió los planos, estudiándolos con renovada intensidad. Las marcas rojas indicaban espacios huecos dentro de los gruesos muros de piedra del castillo, compartimentos secretos construidos en la propia estructura. Junto a cada marca había una anotación, a veces solo iniciales, a veces nombres completos de artistas. Mira este, dijo Lachlan, señalando una marca en lo que parecía ser la biblioteca. Dice Constable, 1821. Es John Constable, el pintor paisajista. Su obra vale millones, concluyó Nigel. Si es auténtica y si realmente está allí, son dos grandes sí. Maxwell sacó más papeles del cofre, listas, inventarios, lo que parecían facturas de venta. Algunas eran claramente compras legítimas. Otras no tenían más documentación que la propia anotación de Cornelius sobre dónde las había adquirido. La palabra robado aparecía junto a varias entradas escritas con la misma letra apretada. Documentó sus propios delitos, dijo Maxwell, sin acabar de creer lo que estaba viendo. ¿Por qué haría eso? Por culpa, dijo Nigel simplemente. El hombre pasó sus últimos años tratando de arreglar las cosas de la única manera que sabía. No se atrevió a confesar mientras vivía, así que dejó una confesión para quien viniera después. Lachlan ya estaba buscando información en su teléfono. Papá, si tan solo la mitad de lo que aparece aquí es real y sigue ahí, estamos hablando de una cantidad que ni siquiera puedo calcular. 10 millones, 20. Las obras de algunos de estos artistas casi nunca salen a la venta. Maxwell se sentó pesadamente en su taburete de trabajo. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que esto significaba. Habían ido al castillo sin esperar nada. Lo encontraron en ruinas, descubrieron un cofre escondido, y ahora se enteraban de que dentro de esas paredes derruidas podría haber un tesoro suficiente para cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué hacemos?, preguntó Lachlan. Lo verificamos, dijo Maxwell lentamente. Volvemos al castillo, comprobamos esos lugares, vemos si realmente hay algo allí. Podría ser que Cornelius lo escondiera todo y que alguien más lo encontrara hace años. Podría haberse podrido o haber sido destruido. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de tomar ninguna decisión. ¿Y si es real?, preguntó Nigel. Si encuentras lo que él dice que hay allí. Maxwell miró al viejo cerrajero. Entonces supongo que tendremos que tomar algunas decisiones. Nigel guardó cuidadosamente sus herramientas. En la puerta, se detuvo y se volvió. Maxwell, un consejo. Descubrimientos como este traen complicaciones. Personas de las que nunca has oído hablar saldrán de la nada reclamando que tienen derecho a ello. Abogados, cazadores de tesoros, parientes lejanos. Sea lo que encuentres en ese castillo, manténlo en secreto hasta que tengas un asesor legal que sepa lo que hace. ¿Entendido? Entendido. Después de que Nigel se marchara, Maxwell y Lachlan pasaron el resto de la tarde estudiando los documentos. Los planos arquitectónicos eran lo suficientemente detallados como para identificar habitaciones y ubicaciones específicas. Las listas estaban organizadas, eran metódicas. El trabajo de un hombre que quería que su heredero tuviera éxito en encontrar lo que había escondido. Al caer la tarde, Maxwell miró a su hijo al otro lado del banco de trabajo. Volveremos mañana temprano. Comprobaremos 3 ubicaciones, a ver si hay algo allí. Si encontramos aunque sea una pieza que coincida con estas descripciones, sabremos que es real. Lachlan asintió. Y si no lo es, entonces tendremos un viejo baúl lleno de documentos interesantes y un castillo que todavía no podemos permitirnos arreglar. Maxwell esbozó una pequeña sonrisa. En cualquier caso, al menos lo sabremos. Cargaron la camioneta antes del amanecer. Los planos arquitectónicos sellados en una funda protectora de plástico, herramientas básicas, linternas potentes, una cámara digital y provisiones suficientes para pasar todo el día en el castillo si fuera necesario. Maxwell apenas había dormido. Su mente había estado dando vueltas a diferentes escenarios y posibilidades hasta que el cansancio finalmente lo venció alrededor de las 3:00 de la madrugada. El viaje en coche se sentía diferente esta vez. La semana pasada habían sido turistas visitando una curiosidad, sin esperar nada. Ahora eran cazadores de tesoros, aunque a Maxwell le disgustaba pensar en ello de esa manera. Se sentía demasiado como codicia,
demasiado como si estuvieran esperando algo que no se habían ganado. «Estás muy callado», dijo Lachlan cuando giraron hacia el camino de grava. «Solo pienso en lo que dijo Nigel sobre las complicaciones. ¿Te preocupa que alguien intente quitárnoslo? Me preocupan muchas cosas. Si es real, si tenemos derecho a ello, incluso si lo es, si encontrarlo resolverá problemas o creará otros nuevos». Maxwell miró a su hijo. «El dinero cambia a las personas. Lachlan, lo he visto ocurrir. Gente buena que de repente se hace con algo y eso los envenena. ¿Crees que eso nos pasaría a nosotros? Creo que debemos tener cuidado. Mantener la cabeza fría. Recordar quiénes somos». El castillo tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana, menos gótico y más simplemente triste. Un edificio que en su día había sido el orgullo de alguien, ahora abandonado y olvidado. Maxwell aparcó en el mismo sitio que antes y descargaron su equipo. En el interior, Maxwell extendió los planos arquitectónicos sobre el suelo de piedra del gran salón, sujetando las esquinas con piedras. Según las anotaciones de Cornelius, el primer escondite estaba en la biblioteca del ala este. El plano mostraba una sección de pared falsa de 60 centímetros de grosor en lugar de los 45 centímetros habituales. Encontraron la biblioteca en la planta baja, una larga sala rectangular con estanterías empotradas vacías que cubrían 3 paredes. El agua había deformado la madera y manchado las paredes, pero la estructura parecía sólida. Maxwell midió las dimensiones del plano y luego utilizó una cinta métrica para comprobar el grosor de la pared. «Aquí», dijo, golpeando la piedra con los nudillos. «Esta sección suena diferente, más hueca». Lachlan pegó la oreja a la pared y golpeó en varios lugares. «Tienes razón, definitivamente hay un hueco detrás». Trabajaron con cuidado, utilizando una pequeña palanca para retirar las piedras de la capa exterior de la pared. El mortero era viejo y se desmoronaba fácilmente, lo que hizo que Maxwell se sintiera nervioso por la integridad de toda la estructura, pero agradecido de no necesitar herramientas eléctricas. Después de 20 minutos, habían creado una abertura lo suficientemente grande como para pasar una luz. Maxwell apuntó con su linterna hacia el hueco. Definitivamente, había un espacio allí atrás, tal vez de 60 centímetros de profundidad y 120 centímetros de ancho. Y en ese espacio, envueltas en lo que parecía una lona gruesa, había formas rectangulares. «Hay algo ahí dentro», dijo en voz baja. Ampliaron la abertura hasta que Maxwell pudo meter la mano. Sus dedos encontraron la lona, aún intacta a pesar de las décadas, sorprendentemente flexible. Sacó el primer paquete con cuidado, temiendo que se desintegrara en sus manos. En el suelo de la biblioteca, desenrollaron la lona como arqueólogos que descubren una tumba. El cuadro que había dentro estaba oscuro por el paso del tiempo. El barniz estaba amarillento, pero la imagen era nítida. Un paisaje bucólico y sereno, con una luz que te hacía sentir que podías entrar en la escena. En la esquina inferior derecha había una firma. Lachlan lo fotografió con su teléfono y lo buscó en internet. 2 minutos después, le temblaban las manos. «Papá, es un John Constable, Dedham Vale, pintado en 1821. Llevaba desaparecido desde 1887. El mundo del arte cree que fue destruido en un incendio». Maxwell se quedó mirando el cuadro. No era grande, tal vez 60 centímetros por 90 centímetros, pero era exquisito. E incluso bajo la suciedad del paso del tiempo, se podía apreciar la maestría en cada pincelada. Esto era lo que Cornelius había escondido. Era real. «¿Cuánto vale?», Maxwell se oyó preguntar. Lachlan se desplazó por los resultados de la búsqueda. Cuadros similares de Constable se han vendido por entre 2 y 4 millones en subastas, pero uno que ha estado desaparecido tanto tiempo y con este tipo de procedencia podría valer más, podría valer mucho más. Se sentaron en silencio mirando el cuadro. Un trozo de lienzo y óleo que representaba más dinero del que Maxwell ganaría en 10 vidas reparando coches. Y allí estaba, en el suelo polvoriento de un castillo abandonado. «Hay más escondites», dijo Lachlan finalmente. «Los dibujos muestran al menos otros 6 lugares». Maxwell volvió a envolver cuidadosamente el cuadro y lo dejó a un lado. «Entonces los comprobaremos, todos ellos. Documentaremos todo, lo fotografiaremos, nos aseguraremos de saber exactamente con qué estamos tratando». Pasaron las siguientes 6 horas recorriendo el castillo sistemáticamente.
En el dormitorio principal encontraron un doble fondo en la chimenea que ocultaba 3 cuadros más pequeños y un conjunto de esculturas de marfil. En lo que solía ser un comedor, detrás de una sección removible del revestimiento de Wayne, descubrieron una colección de manuscritos iluminados envueltos en tela encerada. Todos los lugares marcados en los dibujos de Cornelius dieron algún resultado. Cuadros, esculturas, libros raros, objetos que hablaban de riqueza y cultura y de una cuidadosa conservación. A última hora de la tarde, habían documentado 9 hallazgos importantes. Maxwell lo había fotografiado todo, había tomado medidas y había registrado las ubicaciones exactas. La caja del camión contenía ahora paquetes envueltos con más valor artístico e histórico que todo el presupuesto anual de Riverside. Se sentaron en los escalones de la entrada del castillo mientras el sol comenzaba a descender, comiendo sándwiches que sabían a cartón porque ninguno de los dos podía concentrarse en nada más que en lo que habían encontrado. «Tenemos que contárselo a alguien», dijo Lachlan. «No podemos guardarnos esto para nosotros». «Lo sé, necesitamos abogados, tasadores, quizá la policía. Esto no es algo que podamos manejar solos». «¿La policía? ¿Por qué?» Maxwell señaló el castillo. «Porque Cornelius escribió en su carta que algunas de estas cosas eran robadas. Acabamos de encontrar obras de arte por valor de millones de dólares que podrían haber sido sustraídas ilegalmente hace más de un siglo. No podemos simplemente venderlo y fingir que todo está bien. Hay propietarios legítimos o sus descendientes. Pero ahora nosotros somos los propietarios legítimos. Te lo dejaron a ti, ¿verdad? Si le hubieran robado algo a tu familia hace 100 años, ¿querrías recuperarlo? ¿O te parecería bien que quien lo encontrara se lo quedara porque ha pasado suficiente tiempo?» Maxwell arrugó el envoltorio de su sándwich. «Hagamos lo correcto, Lachlan. Contactemos con el abogado que nos envió los documentos de la herencia. Contratemos a profesionales que sepan cómo manejar este tipo de cosas. Y aceptemos que quizá no podamos quedarnos con todo». Lachlan se quedó callado durante un largo rato. «Eres mejor persona que la mayoría, papá. Solo intento ser el tipo de persona que puedo mirar en el espejo. El dinero no sirve de nada si vendes tu integridad para conseguirlo». Cargaron los últimos paquetes envueltos en la camioneta y cerraron el castillo tras ellos. Durante el viaje de vuelta, Maxwell se encontró pensando en Cornelius Thornley, un hombre que se había pasado la vida quitando lo que no le pertenecía y que luego había dedicado sus últimos años a intentar enmendarlo de la única manera que podía, dejando una confesión, un mapa y una súplica a su heredero para que hiciera lo que él había sido demasiado cobarde para hacer. Maxwell no sabía si estaría a la altura de esa tarea, pero iba a intentarlo. La pregunta era qué pasaría cuando el resto del mundo se enterara de lo que habían descubierto. El garaje de Maxwell se convirtió en otra cosa durante las 3 semanas siguientes. Las bahías de servicio seguían albergando coches en diversos estados de reparación, pero la oficina se había transformado en un archivo improvisado. Las pinturas envueltas se apoyaban contra las paredes. Las esculturas más pequeñas se colocaban en estanterías que Maxwell había instalado apresuradamente, y los documentos cubrían todas las superficies planas. Había comprado un deshumidificador y lo mantenía en funcionamiento constantemente, aterrorizado por la idea de que, tras sobrevivir más de un siglo, la colección de Cornelius fuera destruida por la humedad en el garaje de un mecánico. Felicity Drummond, la abogada que había enviado la carta de herencia, había venido en coche desde la ciudad al día siguiente de llamarla. Era una mujer perspicaz de unos 50 años que llevaba gafas de lectura con cadena y parecía perpetuamente escéptica con todo. Cuando Maxwell le mostró lo que habían encontrado, su escepticismo se evaporó. «Necesitan especialistas», dijo inmediatamente, «historiadores de arte, tasadores, conservadores, y los necesitan desde ayer». Así fue como el Dr. Philip Strand entró en sus vidas. Llegó un martes por la mañana en un sedán discreto. Era una mujer de unos 65 años con el pelo gris recogido en un moño y una energía que te cansaba solo con mirarla. Llevaba 3 cámaras diferentes, un ordenador portátil y una cartera de cuero que probablemente costaba más que la camioneta de Maxwell. «Enséñenme todo», dijo a modo de saludo. Maxwell y Lachlan pasaron las siguientes 4 horas observándola trabajar. Fotografió cada pieza desde múltiples ángulos, tomó muestras de pintura y barniz, donde lo consideró seguro,
Examinó las firmas con una lupa y tomó notas en un diario de cuero con una letra tan pequeña que parecía un código. El paisaje de Constable la dejó sin aliento. Dios mío, realmente es el velo de denim perdido. Escribí mi tesis doctoral en parte sobre este cuadro. El mundo del arte asumió que se quemó en el incendio de Hanover Street de 1887. Miró a Maxwell con algo parecido al asombro. ¿Entiendes lo que tienes aquí? Cuadros caros, sugirió Maxwell. Ventanas a la historia del pasado. Almas de artistas hechas visibles. Volvió a mirar el cuadro con reverencia. Y sí, también extremadamente caras. Solo esta pieza podría alcanzar entre 3 y 5 millones en una subasta, posiblemente más dada su procedencia. Lackland hizo los cálculos en su cabeza. Y hay 18 piezas en total. No todas serán tan valiosas. Pero sí, siendo conservador, estimaría esta colección entre 8 y 12 millones, posiblemente mucho más, dependiendo de la autenticación y las condiciones del mercado. Maxwell se sentó pesadamente. Oírlo expresar con tanta rotundidad lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. Ya no estaban jugando a la búsqueda del tesoro. Se trataba de una riqueza que le cambiaría la vida, del tipo que resolvería todos los problemas que había tenido y crearía otros completamente nuevos que nunca había imaginado. La doctora Strand pasó la semana siguiente viajando entre su universidad y el garaje de Maxwell, llevando a colegas para verificar sus evaluaciones. Todos los expertos confirmaron lo que ella había descubierto. La colección era auténtica, valiosa e históricamente significativa. La historia del tesoro escondido de Cornelius comenzó a difundirse en los círculos académicos y luego saltó a la prensa. El primer artículo apareció en el periódico regional Lost Art Treasures Founded Castle. Al día siguiente ya se había difundido a nivel nacional. Al final de la semana, Maxwell no podía caminar por Riverside sin que la gente lo detuviera con preguntas, felicitaciones o envidia apenas disimulada. Empezaron a llegar llamadas telefónicas, periodistas que querían entrevistas, marchantes de arte que se ofrecían a intermediar en la venta, conservadores de museos que expresaban su interés en adquirirla y, por último, las llamadas que Maxwell tanto temía, de abogados que representaban a personas que afirmaban tener relación con la familia Thornley. El primer desafío serio vino de una mujer llamada Priscilla Ashworth. La carta de su abogado llegó por mensajería, formal y amenazante, a partes iguales. Afirmaba que Priscilla era descendiente de la hermana de Cornelius Thornley, Beatrice, lo que la convertía en heredera con los mismos derechos sobre la propiedad. La carta exigía el cese inmediato de cualquier plan de vender o retirar la colección de arte y amenazaba con un litigio si Maxwell procedía sin reconocer sus derechos. «Oh, ¿qué legitimidad tiene esto?», Maxwell le preguntó a Felicity Drummond por teléfono. «Por desgracia, bastante legitimidad. He revisado el árbol genealógico. Definitivamente es descendiente de la familia Thornley, aunque de una rama diferente a la tuya. La ley de sucesiones en estos casos se complica, especialmente con una herencia tan valiosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Probablemente años de disputas legales a menos que lleguéis a un acuerdo. Y mientras los tribunales lo resuelven, todo queda congelado. No puedes vender nada. No puedes restaurar el castillo. No puedes tocar nada». Maxwell miró a su alrededor, a su garaje, a la fortuna en obras de arte que legalmente le pertenecían, pero con las que no podían hacer nada. «Tiene que haber una forma mejor». «La hay. Negocia directamente con ella. Llegada a un acuerdo antes de que los abogados os dejen a ambos sin un centavo en honorarios legales». Esa noche, Maxwell se sentó a la mesa de su cocina con Lackland y la carta del abogado de Priscilla. Afuera, Riverside se preparaba para su habitual noche tranquila, pero dentro de la cabeza de Maxwell no había nada de tranquilidad. «Quiero conocerla», dijo finalmente. «A esta Priscilla Ashworth cara a cara, no a través de abogados». «¿Es eso sensato?», preguntó Lackland. «Probablemente no, pero estoy cansado de que otras personas se peleen por cosas que pertenecen a un hombre que lleva muerto 70 años. Quizás si hablamos entre nosotros, podamos llegar a un acuerdo que no implique tribunales, abogados y años de peleas». A la mañana siguiente llamó a Felicity para hacerle su propuesta. Ella se mostró escéptica, pero accedió a concertar una reunión. Resultó que Priscilla estaba igualmente interesada en evitar una prolongada batalla legal. Fijaron una fecha para que ella visitara Riverside
y viera el castillo 2 semanas después. Mientras tanto, Maxwell tomó una decisión. Contrató a una empresa de seguridad local para que instalara un sistema adecuado en el castillo y pagó por patrullas regulares. El coste le hizo recapacitar, pero dejar sin vigilancia obras de arte valoradas en millones de dólares le parecía una locura. También contrató a Hugo Fairfax, un maestro carpintero de unos 60 años que llevaba años detrás de Maxwell, para que le dejara trabajar en algo más interesante que armarios de cocina. Solo estabilízalo, le dijo Maxwell en el castillo. Asegúrate de que no se derrumbe nada más. No te preocupes todavía por dejarlo bonito. Hugo recorrió el edificio con la mirada de alguien que entiende de construcciones antiguas. Este lugar estaba construido de forma sólida. Tenía una buena estructura bajo toda la podredumbre. Con la atención adecuada, podría volver a ser algo. Quizás. Centrémonos en mantenerlo en pie por ahora. El trabajo comenzó. Los techadores taparon los agujeros más graves. Los albañiles apuntalaron las paredes inestables. Los carpinteros sustituyeron las vigas estructurales podridas. Maxwell intentó no pensar en los costes que se acumulaban. Si la situación legal salía mal, se endeudaría por las reparaciones de un castillo que quizá ni siquiera pudiera conservar. Pero, de alguna manera, ver cómo el castillo se estabilizaba poco a poco le parecía lo correcto, como si estuviera honrando no solo la memoria de Cornelius, sino algo más grande. La idea de que las cosas bellas merecen ser preservadas, que la historia importa, que alejarse de algo difícil no siempre es la solución. 2 noches antes de la llegada de Priscilla Ashworth, Maxwell se encontraba solo en el gran salón del castillo. Los agujeros del techo se habían tapado temporalmente y unas nuevas vigas de soporte sostenían la galería. Seguía pareciendo una ruina, pero una ruina con potencial. Pensó en Cornelius escondiendo sus tesoros robados en esas paredes, en el peso de la culpa que debía de haber soportado, en intentar arreglar las cosas cuando sabías que habías hecho mal. Maxwell entendía ese sentimiento mejor de lo que quería admitir. Priscilla Ashworth llegó en un Mercedes negro que desentonaba en la polvorienta calle principal de Riverside. Maxwell la observó desde el garaje mientras salía del coche. Alta, elegante, vestía un traje azul marino que probablemente costaba más que su hipoteca mensual. Su chofer se quedó en el coche mientras ella se acercaba, con sus tacones resonando con autoridad sobre el cemento. Señor Thornley, su voz era culta, del tipo que proviene de escuelas caras y una educación esmerada. Soy yo. Por favor, llámeme Maxwell. Le tendió la mano y ella se la estrechó con un apretón firme que lo sorprendió. Priscilla Ashworth, gracias por aceptar reunirse directamente. Creo que los abogados tienen una forma de complicar las cosas que deberían ser sencillas. Yo también lo he notado. ¿Le gustaría ver el castillo? Mucho. Lackland se unió a ellos para el viaje hacia el norte. Priscilla se sentó en el asiento del copiloto y contempló el paisaje con una expresión que Maxwell no acababa de descifrar. Hizo preguntas sobre Riverside, sobre su trabajo, sobre cómo había llegado a heredar el castillo. Su tono no era exactamente hostil, pero había cierto cansancio en él, como si estuviera tratando de averiguar con qué tipo de hombre estaba tratando. Cuando el castillo apareció entre los árboles, se quedó en silencio. Aparcaron y ella salió lentamente, contemplando la estructura con algo parecido a reverencia. Mi abuela solía contar historias sobre este lugar, dijo en voz baja. Cómo Cornelius lo construyó como refugio del mundo. Cómo la familia se reunía aquí durante los veranos. Nunca pensé que lo vería. Maxwell la condujo a través de la entrada. El interior aún mostraba los daños, pero los recientes trabajos de estabilización lo habían hecho más seguro, más sólido. Priscilla recorrió las habitaciones tocando ocasionalmente las paredes con la mano, como si conectara con algo que solo había conocido a través de las historias. En la biblioteca, donde habían encontrado el primer cuadro, se detuvo. Mi abuela decía que Cornelius tenía la mejor biblioteca privada fuera de Boston, con miles de volúmenes. ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron. Por lo que sé, fueron retirados o se pudrieron hace décadas. Mamá asintió con la cabeza. Con tristeza, se perdió tanto. Le mostraron los escondites, ahora vacíos, pero aún visibles donde habían retirado piedras y paneles. Maxwell le explicó cómo habían encontrado el cofre, la carta de confesión y la recuperación sistemática de la colección. Priscilla escuchó sin interrumpir, con el rostro pensativo. Finalmente, se volvió hacia él.
Su abogado dice que ha estado documentando todo, asegurándose de que cada pieza esté contabilizada. Así es. El doctor Strand me ha estado ayudando. Todo está fotografiado, catalogado y almacenado de la forma más segura posible. ¿Y no ha intentado vender nada? No. Me parecía incorrecto hacerlo antes de que se resolviera la situación legal. Priscilla lo estudió durante un largo momento. Sabe, cuando mi abogado me habló de esto, supuse que iba a intentar ocultar activos, mover piezas antes de que yo pudiera reclamar mi parte. Es lo que haría la mayoría de la gente. Yo no soy como la mayoría de la gente. No, dijo ella lentamente. Empiezo a darme cuenta. Los tres se sentaron en los escalones del castillo, mientras Priscilla procesaba lo que había visto. Maxwell se encontró observándola, tratando de comprender a esta mujer que había llegado preparada para la batalla, pero que parecía estar reconsiderando su enfoque. Hay algo más que debes saber, dijo Maxwell. Sacó una copia de la carta de confesión de Cornelius y se la entregó. Ella la leyó en silencio, y su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo más profundo. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y se la devolvió. Él las robó. La mitad de la colección es robada. Según sus propios registros, sí, documentó qué piezas eran compras legítimas y cuáles no. ¿Y qué piensas hacer? ¿Devolverlas? Voy a intentarlo. Es lo que él pidió, y me parece lo correcto. Priscilla se rió, pero no era una risa burlona. Era casi de alivio. ¿Tienes idea de cuánto dinero estarías renunciando? El Dr. Strand estimó que las piezas robadas tenían un valor actual de entre 4 y 5 millones, y tú se lo entregarías a gente que probablemente ni siquiera sabe que existen esas obras de arte. Maxwell se encogió de hombros. No me pertenece. Nunca me perteneció. El hecho de que haya pasado suficiente tiempo no convierte el robo en propiedad legítima. Priscilla se levantó y se alejó unos pasos, mirando hacia el bosque. Cuando se volvió, algo en su actitud había cambiado. El cansancio había desaparecido, sustituido por algo que Maxwell reconoció como respeto. Vine aquí dispuesta a luchar contra ti, dijo. Mi abogado tiene toda una estrategia planeada, y vamos a llevar esto a los tribunales durante años si fuera necesario. Y ahora creo que sería una pérdida de tiempo. Volvió y se sentó a su lado. Soy rica, Maxwell. Dirijo una exitosa empresa de consultoría. He invertido bien. Tengo más dinero del que necesito. No he venido aquí porque esté desesperada por conseguir dinero. He venido porque Cornelius también era mi familia y no quería quedarme al margen de algo que era importante. No te has quedado al margen. No, ahora lo veo claro. No estás intentando robarme mi herencia. Estás intentando honrarla. Se quedó callada durante un momento. ¿Y si trabajamos juntos? Dividimos la colección legítima entre nosotros. Compartimos los costes de restauración. Convertimos este lugar en algo que honre lo que Cornelius quería. Maxwell no se lo esperaba. ¿Estarías de acuerdo con eso? Lo preferiría. Pelearnos por dinero que, de todos modos, no podemos quedarnos ni la mitad, me parece inútil. Pero usar lo que podemos quedarnos para restaurar este lugar, para que vuelva a tener sentido, me parece que vale la pena. Pasaron la siguiente hora hablando de las posibilidades. Priscilla tenía recursos y contactos que Maxwell no tenía. Conocía a gente del mundo del arte, tenía experiencia con fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Sabía cómo navegar por las complejas aguas del patrimonio cultural. Maxwell tenía los conocimientos prácticos de restauración, los contactos con la comunidad local y la voluntad de realizar el duro trabajo físico. Podríamos crear una fundación, sugirió Priscilla. Utilizar parte de los ingresos de las ventas legítimas para financiarla. El castillo se convertiría en un museo y centro cultural abierto al público. Las piezas robadas se devolverían a sus legítimos propietarios o se donarían a las instituciones adecuadas. Honraríamos los últimos deseos de Cornelius. Al mismo tiempo, crearíamos algo que sirviera a la comunidad. Lachlan había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, pero ahora tomó la palabra. ¿Y los costes? Restaurar este lugar por completo costará millones. Entonces venderemos algunas de las piezas legítimas más valiosas, dijo Priscilla. O buscaremos subvenciones y donaciones, o lo abriremos parcialmente y lo ampliaremos con el tiempo. Hay formas de hacer que esto funcione si somos creativos. Maxwell sintió algo desconocido. Esperanza, esperanza real, no solo el susurro de una posibilidad. ¿De verdad quieres hacer esto?
Trabajar juntos en lugar de pelear. Priscilla sonrió. De verdad que sí, con una condición. ¿Cuál? Que yo esté presente cuando devolvamos las piezas robadas. Quiero ver la redención de Cornelius completada. Creo que él querría que la familia estuviera allí para eso. Maxwell extendió la mano. Trato hecho. Se dieron la mano. Y en ese momento, toda la situación pasó de ser un conflicto a una colaboración, de algo divisivo a algo que realmente podría honrar al complicado hombre que los había unido. El libro de genealogía había estado en la oficina de Maxwell durante 3 semanas, prácticamente ignorado mientras se ocupaban de asuntos más urgentes. Fue Lachlan quien finalmente lo sacó una tarde, buscando distraerse de los documentos legales que Felicity había enviado para su revisión. «Papá, ¿has mirado esto?», gritó desde la oficina. Maxwell estaba debajo de una Ford Ranger, reemplazando una junta de la bandeja de la transmisión. Lo hojeó. «¿Por qué? Hay mucha más historia familiar aquí de lo que esperaba. Se remonta a la década de 1790. Ujú». Maxwell apretó otro tornillo, concentrado en su trabajo. «Papá, tienes que ver esto». Algo en el tono de Lachlan hizo que Maxwell saliera de debajo de la camioneta. Se limpió las manos y fue a la oficina, donde Lachlan tenía el libro de genealogía abierto sobre el escritorio, en una página con fecha de 1847. «¿Qué estoy viendo?». El lomo del libro era más grueso de lo normal. Estaba examinando la encuadernación cuando noté que parecía hueca. Lachlan levantó un sobre sellado. El papel estaba amarillento, pero intacto. El sello de cera estaba intacto. Estaba escondido dentro de un compartimento falso. El pulso de Maxwell se aceleró. «No lo has abierto. Te está esperando». Se trasladaron a la mesa de la cocina, donde había mejor luz. Maxwell examinó el sobre con cuidado. El sello mostraba el escudo familiar de los Thornley, un árbol con raíces profundas impreso en cera de color rojo oscuro. La letra en el frente decía simplemente, «Para ser abierto por mi heredero». «Esa es la letra de Cornelius», dijo Maxwell, reconociéndola por la carta de confesión que había en el cofre. El mismo estilo. Rompió el sello con cuidado y sacó varias hojas de papel llenas de esa familiar letra apretada. La fecha en la parte superior decía 3 de noviembre de 1891. Maxwell comenzó a leer en voz alta. «A quienquiera que herede el castillo de Greymore y encuentre esta carta, rezo para que sea alguien con conciencia y coraje, porque lo que les dejo requiere ambas cosas. La confesión que dejé en el cofre, oculto bajo el suelo del estudio, cuenta parte de mi historia, pero no toda. No era simplemente un coleccionista que traspasó los límites éticos. En realidad era un ladrón». Maxwell hizo una pausa y miró a Lachlan antes de continuar. «Mi carrera como marchante de arte me proporcionó acceso a colecciones privadas, propiedades en transición y museos con seguridad inadecuada. Me decía a mí mismo que estaba preservando la belleza, protegiendo las obras maestras de aquellos que no las apreciaban. En realidad, estaba robando a personas que confiaban en mí. El inventario que dejé con los planos arquitectónicos incluye anotaciones sobre qué piezas se adquirieron de forma legítima y cuáles no. Fui meticuloso en esta contabilidad porque esperaba que algún día alguien tuviera la fuerza que a mí me faltó para devolver lo que tomé indebidamente». Las manos de Maxwell temblaban ligeramente mientras pasaba a la página siguiente. Los documentos adjuntos proporcionan todo lo necesario para identificar a los legítimos propietarios o a sus descendientes. Algunas piezas pertenecen a museos a los que engañé. Otras proceden de coleccionistas privados a los que traicioné. Algunas fueron sustraídas de fincas durante mi mandato como tasador, cuando las familias en duelo confiaban en mis valoraciones sin cuestionarlas. Enumero aquí cada pieza robada, su origen y, en la medida de lo posible, información sobre la familia o institución de la que la tomé. Lo que seguía eran páginas con detalles sobre la procedencia. Cada obra de arte robada se enumeraba no solo con su descripción, sino también con su historia. El paisaje de Constable había sido tomado de la finca de una viuda llamada Catherine Pitton en 1885, retirado durante una tasación y sustituido por una copia de menor calidad. 3 cuadros más pequeños habían sido robados del Museo de Bellas Artes de Boston en 1882, cuando Cornelius había sido contratado para catalogar su colección. Un conjunto de esculturas de marfil había pertenecido a un coleccionista llamado Horace Brennan, sin relación con Maxwell, a pesar de la similitud del apellido,
y había desaparecido de su casa en circunstancias sospechosas en 1887. La lista continuaba. Cada entrada era un acto de robo independiente. Cada anotación era un monumento a la culpa de Cornelius. La última página contenía su súplica. No puedo deshacer mis errores, pero ustedes pueden devolver estas piezas a sus legítimos propietarios. Cuando las familias hayan desaparecido, donen las obras a las instituciones adecuadas. Quédense solo con lo que se haya adquirido legítimamente. Sé que esto significa renunciar a millones en valor. Sé que significa elegir la integridad por encima de la riqueza, pero les ruego que hagan lo que yo no pude hacer. Reparen mis delitos. Que el castillo de Greymore no sea un monumento a mi vergüenza, sino un símbolo de redención. Si eliges este camino, debes saber que llevarás contigo mi gratitud a lo largo de los años y mi oración para que este acto de restitución traiga paz a aquellos a quienes hice daño. La firma al pie de la página era temblorosa, como si la hubiera escrito una mano envejecida o significativamente debilitada. Cornelius Thornley, septiembre de 1891, murió 3 meses después, según los documentos de la herencia. Maxwell dejó la carta y miró a su hijo. Lachlan estaba pálido. «Papá, esto lo cambia todo. La mitad de la colección tiene que devolverse. Lo sé, pero estamos hablando de millones de dólares. El caballero solo no nos pertenece». La voz de Maxwell era firme. «Nunca nos perteneció. Solo somos custodios temporales con una decisión que tomar». Lachlan se levantó y empezó a dar vueltas por la pequeña cocina. «¿Entiendes lo que estás diciendo? Podríamos quedárnosla. Nadie sabe nada de esta carta excepto nosotros. Podríamos venderlo todo, repartirlo con Priscilla y nadie se daría cuenta. Nosotros sí. Papá, piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Pagar el garaje, prepararte para la jubilación, darme la oportunidad de empezar de nuevo como es debido. Hemos luchado toda nuestra vida y ahora tenemos la oportunidad de dejar de luchar». Maxwell miró a su hijo, lo miró de verdad y vio la desesperación, el miedo que se escondía detrás de la esperanza. Lachlan había vuelto a casa derrotado y el descubrimiento del tesoro le había parecido una salvación. Ahora Maxwell le decía que tenían que dar la mitad. «Ven aquí», dijo Maxwell en voz baja. «Siéntate», dijo Lachlan apretando la mandíbula. «Cuando tu madre se marchó», comenzó Maxwell, «tuve que tomar una decisión. Podría haberla buscado, haberle amargado la vida, haber luchado por cada dólar de la pensión alimenticia, o podría haberla dejado marchar y centrarme en criarte bien. Elegí la segunda opción porque necesitaba que vieras que hacer lo correcto es más importante que ganar. Esto es diferente, ¿verdad? Se trata de quiénes somos, Lachlan, no de quienes fingimos ser, ni de quienes desearíamos ser, de quienes somos realmente cuando nadie nos ve, excepto nosotros mismos». Maxwell dio un golpecito a la carta. Cornelius se pasó toda la vida tomando lo que quería, y eso lo envenenó. Murió esperando que alguien tuviera el valor que él no tuvo. No voy a defraudarlo, aunque nos cueste millones. Incluso entonces, se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Finalmente, Lachlan exhaló un suspiro tembloroso. «Casi te convencí de quedártelo todo, ¿verdad? Cuando encontramos el cofre por primera vez. Casi, pero no lo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque eres mejor de lo que crees. Volviste a casa sintiéndote como un fracasado, pero no lo eres. Solo estás descubriendo lo que realmente significa el éxito». Lachlan se secó los ojos con brusquedad. «Entonces, ¿qué hacemos?» Llamamos a Priscilla, le contamos lo de esta carta. Luego empezamos el proceso de localizar a los legítimos propietarios y hacerlo correcto. Puede que ella no esté de acuerdo. Puede que quiera quedárselo de todos modos. Entonces descubriremos qué tipo de socia tenemos. Maxwell se levantó y sacó su teléfono. Pero algo me dice que ella lo entenderá. Tenía razón. Cuando se reunieron con Priscilla 2 días después y le mostraron la carta, ella la leyó 2 veces antes de hablar. «Dios mío, ha llevado esta culpa durante años. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto?», dijo Maxwell. Priscilla dejó la carta y los miró a ambos. «Honraremos sus deseos. Todos ellos. Devolveremos todas las piezas robadas y lo haremos públicamente. Convertiremos su historia en una lección sobre la redención». Maxwell se sintió aliviado. «¿Estás segura?» «Estoy seguro de que mi riqueza no proviene de comprometer mis valores.
No voy a empezar a hacerlo ahora. Ella sonrió levemente. Además, seguiremos teniendo la mitad legítima de la colección. Eso es suficiente para restaurar el castillo y crear algo significativo. El proceso de reparación duró 6 meses y lo cambió todo. Eldor Philip Strand se convirtió en su guía a través del complicado trabajo de identificar a los legítimos propietarios. Algunos fueron fáciles. El Museo de Bellas Artes de Boston aún conservaba registros de sus piezas desaparecidas desde 1882, y su conservador lloró abiertamente cuando Philipper le llamó para darle la noticia. Otros requirieron genealogistas, abogados especializados en sucesiones e historiadores para rastrear los linajes familiares que se habían dispersado por todos los continentes. Maxwell comenzó a llevar un libro de contabilidad de la restauración, documentando cada decisión y cada devolución. Se convirtió en un ritual escribir a mano cada noche después del trabajo, haciendo una crónica no solo de lo que estaban haciendo, sino también de por qué era importante. La primera devolución tuvo lugar en una fría mañana de febrero. La familia Piton tenía descendientes que aún vivían en Connecticut, 3 hermanas de unos 70 años que habían crecido escuchando historias sobre el cuadro perdido de su bisabuela. Maxwell, Lachlan y Priscilla condujeron juntos con el paisaje cuidadosamente creado en la caja de la camioneta. La hermana mayor, Dorothy, abrió la puerta de una modesta casa colonial. Le temblaban las manos mientras Maxwell le explicaba quiénes eran y por qué habían venido. Lo devuelven después de todos estos años. Pertenece a su familia. Siempre lo ha hecho. Lo desembalaron en su salón. Las 3 hermanas se reunieron alrededor mientras el lienzo emergía de su envoltorio protector. Dorothy tocó el marco con delicadeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Nuestra bisabuela habló de este cuadro hasta el día de su muerte. Decía que se lo había robado el marchante en el que confiaba, pero nadie la creyó. Todos asumieron que lo había vendido y lo había olvidado. Ella decía la verdad, dijo Maxwell, y lamentamos haber tardado tanto en demostrarlo. Las hermanas insistieron en que se quedaran a comer. Mientras comían sándwiches y tomaban té, compartieron historias de su bisabuela, una mujer que amaba el arte, pero que perdió la fe en los coleccionistas después del robo. El cuadro representaba más que su valor monetario. Había sido una herida que nunca llegó a cicatrizar del todo. ¿Qué vais a hacer con él ahora?, preguntó Priscilla. Dorothy miró a sus hermanas. Se produjo una comunicación tácita entre ellas. Venderlo, creo. Usar el dinero para crear una beca en nombre de nuestra bisabuela. A ella le habría gustado más eso que tenerlo colgado en nuestro salón. Durante el viaje de vuelta, nadie habló durante la primera hora. Finalmente, Lachlan rompió el silencio. Eso me sentó bien, muy bien. Maxwell miró a su hijo y vio algo que no había visto en meses. Satisfacción genuina. No era emoción por el dinero o el tesoro, sino la profunda satisfacción que proviene de hacer algo significativo. Los beneficios continuaron. Las esculturas de marfil fueron a parar a un museo de Filadelfia, donde los descendientes de Horace Brennan habían donado sus otras colecciones. 3 cuadros volvieron al Museo de Boston, donde se planeaba una exposición especial sobre arte recuperado. Cada devolución trajo consigo cartas de agradecimiento, a veces lágrimas, ocasionalmente incredulidad ante el hecho de que alguien renunciara voluntariamente a piezas tan valiosas. La prensa local y nacional se hizo eco de la noticia. La familia elige el honor por encima de la fortuna, decía un titular. Obras de arte robadas devueltas después de 130 años, proclamaba otro. Maxwell concedió algunas entrevistas, incómodo con la atención, pero consciente de que era importante contar la historia de Cornelius. La narración no trataba solo del robo, trataba de la redención, de corregir lo que estaba mal, de valorar la integridad por encima de la riqueza. La mitad legítima de la colección, que aún valía varios millones de dólares, comenzó a venderse. Un pequeño paisaje de Constable fue a parar a manos de un coleccionista privado por 2,8 millones. Un conjunto de manuscritos raros se vendió a una universidad por 300,000. Cada venta se gestionó a través de los canales adecuados, con toda la documentación necesaria, y el dinero se destinó directamente a la fundación que Priscilla había creado. La Fundación para la Restauración del Castillo de Greymore tenía 3 objetivos: restaurar el castillo como museo y centro cultural, apoyar la educación artística en las comunidades rurales y mantener la colección restante para el beneficio público.
Priscilla igualó cada dólar que se recaudó con la venta de obras de arte, y otros donantes comenzaron a contribuir a medida que se corrió la voz. Mientras tanto, Hugo Fairfax y su equipo trabajaron sin descanso en el castillo. Se sustituyó completamente el tejado, un proyecto de gran envergadura que llevó 12 semanas y la mayor parte del presupuesto inicial. Se repararon o sustituyeron las ventanas. Se abordaron metódicamente los problemas estructurales, trabajando desde los cimientos hasta las vigas. El castillo pasó lentamente de ser una ruina a convertirse en una posibilidad. Maxwell dividía su tiempo entre el garaje y el castillo, trabajando a menudo 16 horas al día. Sus manos, ya manchadas permanentemente de aceite de motor, desarrollaron nuevos callos por el trabajo de carpintería. Lachlan se volcó en el proyecto con una energía que Maxwell no había visto desde que su hijo era un adolescente, con los sueños aún intactos. Una tarde a finales de julio, se encontraron juntos en el gran salón. El espacio había sido despejado de escombros, el suelo limpiado y reparado, y se había instalado nueva iluminación. Obviamente todavía era un trabajo en progreso, pero se podía ver en lo que podría convertirse. «Lo vamos a conseguir», dijo Lachlan, mirando a su alrededor. «Esto realmente va a funcionar. Empieza a parecerlo. He estado pensando en algo». Lachlan se volvió hacia su padre. «Cuando se inaugure el castillo, quiero dirigir los programas educativos. He estado hablando con Priscilla y ella cree que podríamos traer artistas para residencias, ofrecer talleres para niños, quizá asociarnos con escuelas de la región». Maxwell observó a su hijo. «Serías bueno en eso, pero ¿qué hay de volver a la ciudad? ¿Empezar otro negocio? No quiero volver. Lo que estamos construyendo aquí es más importante que cualquier cosa que haya hecho antes. Solo necesitaba encontrar lo adecuado para construir». Los interrumpió el ruido de un coche que se detenía afuera. Priscilla salió de su Mercedes, pero no estaba sola. La acompañaba una mujer más joven, de unos 30 años, que llevaba una bolsa con un ordenador portátil. Maxwell Lachlan. Esta es Vanessa Chen. Es periodista y está escribiendo un libro sobre la restitución de obras de arte. Pensé que debería escuchar tu historia directamente. La entrevista duró 3 horas. Vanessa hizo preguntas detalladas sobre todo: el hallazgo del cofre, la lectura de la confesión de Cornelius, la decisión de devolver las piezas robadas, las reacciones de las familias implicadas. Le interesaba especialmente el viaje emocional, cómo se sentía al elegir la integridad por encima de la riqueza. La mayoría de la gente no tomaría esa decisión, dijo, mirando directamente a Maxwell. La tentación de quedárselo sería abrumadora. La tentación estaba ahí, admitió Maxwell. Todavía lo está algunos días, cuando veo las facturas de las reparaciones del castillo, pero quedármelo habría significado vivir con una mentira. Me he pasado la vida arreglando cosas. Me parecía mal no arreglar también esto, aunque me costara dinero. Vanessa cerró su cuaderno. Esto va a ser el eje central de mi libro, un ejemplo real de coraje moral en un mundo que no lo valora lo suficiente. Después de que ella se marchara, Priscilla se quedó un rato. Hay algo más que debemos discutir. Las piezas robadas han sido devueltas o donadas. La colección legítima está proporcionando fondos para la restauración, pero he estado pensando en dar un paso más. ¿Cuál? La inauguración dentro de 6 meses. Lo ideal sería invitar a todos los que han recibido obras de arte devueltas, mostrarles lo que sus pérdidas han ayudado a construir, que sea una celebración de la redención, no solo de la restauración. A Maxwell le gustó la idea de inmediato. Cornelius la aprobaría. Yo también lo creo. Él quería que este lugar tuviera un significado. Asegurémonos de que así sea. Fijaron la fecha para el 15 de febrero. Exactamente un año después de que se devolviera la primera pieza. Las invitaciones se enviarían en otoño. El castillo se inauguraría no solo como museo, sino como monumento vivo a la idea de que los errores se pueden corregir, que la culpa se puede resolver, que incluso más allá de la barrera de la muerte se pueden hacer enmiendas. Mientras Priscilla se alejaba en su coche, Maxwell miró el castillo contra el cielo del atardecer. Aún estaba incompleto, aún tenía algunos acabados sin pulir, pero se erigía sólido y decidido. Como él, como Lachlan, como la segunda oportunidad que se les había dado a todos. A veces, la herencia que recibes no es lo que esperabas. A veces es mejor. La ceremonia de inauguración estaba prevista para las 10:00 de la mañana de un sábado, que amaneció despejado y frío.
Maxwell estaba en el gran salón del castillo a las 7, viendo cómo los voluntarios colocaban las sillas en filas ordenadas, mientras los camareros preparaban las mesas a lo largo de la pared del fondo. Por una vez, tenía las manos limpias. Se las había frotado 3 veces esa mañana y llevaba el único traje que tenía, comparado hacía 20 años para el funeral de su padre. «Pareces nervioso», dijo Priscilla, apareciendo a su lado. Llevaba un vestido verde oscuro que, de alguna manera, la hacía parecer elegante y accesible. Aterrorizado. «Soy mecánico. Arreglo coches. Oye, no des discursos ante multitudes. Lo harás bien. Solo habla con el corazón, como siempre haces». Los invitados comenzaron a llegar a las 9:30. Las hermanas Piton fueron las primeras. Dorothy usaba un andador, pero estaba decidida a ver el castillo que se había convertido en parte de la historia de su familia. Detrás de ellas venían representantes del Museo de Boston, la colección de Filadelfia, una docena de otras instituciones y familias que habían recibido obras de arte devueltas. La doctora Strand llegó con un contingente de su universidad. Los periodistas se agruparon cerca de la entrada, con las cámaras listas. La gente de Riverside también acudió. Betty, de la oficina de correos, Bill Hutchins, de la ferretería, el reverendo Paul, Martha Quincy, la bibliotecaria. Incluso aquellos que habían predicho un desastre se encontraban entre la multitud, con expresiones que mezclaban sorpresa y respeto, a regañadientes. Hugo Fairfax y todo su equipo ocupaban las filas traseras. Hombres con camisas de trabajo limpias que habían convertido una ruina en algo extraordinario. A las 10 200 personas llenaban el gran salón. Lachlan estaba junto a Maxwell, cerca del frente, enderezando la corbata de su padre una vez más. «Lo tienes controlado, papá». Maxwell dio un paso adelante cuando Priscilla lo presentó. La multitud se cayó y todas las miradas se volvieron hacia él con expectación. Miró a todos, desconocidos y vecinos, ricos y clase trabajadora, jóvenes y mayores, y sintió que las palabras que había preparado se desvanecían en su cabeza. «No se me dan bien los discursos», comenzó con voz ronca. «Soy mejor con las llaves inglesas que con las palabras. Pero quiero hablarles de un hombre al que nunca conocí y que cambió mi vida». Contó la historia de Cornelius con sencillez, sin adornos, un exitoso marchante de arte que dejó que la codicia corrompiera su ética. Un ladrón que no podía disfrutar de lo que había robado. Un hombre moribundo que dejó una confesión y una súplica de redención. El público escuchó en absoluto silencio. Cuando encontré lo que había escondido, tuve que tomar una decisión. Quedármelo y cambiar mi situación o devolverlo y honrar los deseos de un hombre muerto. No voy a fingir que fue fácil. Mi hijo y yo hemos tenido dificultades económicas toda nuestra vida. La tentación era real. Maxwell miró a Lachlan, quien asintió con la cabeza para animarlo. Pero yo seguía pensando en lo que quería que mi hijo aprendiera de esto. No que la riqueza sea el objetivo, sino que la integridad es importante. Que hacer lo correcto es más importante que hacerlo bien. Que a veces la mejor herencia no es el dinero, sino el carácter, dijo señalando el salón. Este castillo existe porque mucha gente decidió valorar algo más allá de las ganancias. Priscilla Ashworth, que podría haberme demandado, pero optó por la colaboración. El doctor Strand, que dedicó innumerables horas a ayudarnos a navegar por aguas éticas complejas. Hugo Fairfax y su equipo, que rescataron este edificio del borde del colapso, y todos ustedes, que recibieron obras de arte robadas y respondieron no con ira, sino con elegancia. Dorothy Piton levantó ligeramente la mano desde su asiento, en un gesto de reconocimiento. Cornelius Thornley murió avergonzado de lo que había hecho, pero hoy completamos su redención. Este castillo ya no es un monumento a sus crímenes, es un símbolo de restauración, de edificios, de arte, de confianza, de lazos familiares. A partir de hoy pertenece a todos ustedes. Vengan a aprender aquí, a crear aquí, a encontrar inspiración aquí. Eso es lo que Cornelius esperaba. Eso es lo que hemos construido. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se intensificaron como una ola. Maxwell dio un paso atrás, con el rostro sonrojado, aliviado de que todo hubiera terminado. Priscilla ocupó su lugar y habló sobre la fundación, los programas educativos y las asociaciones que habían establecido. Su discurso fue más pulido, más profesional, pero Maxwell apenas lo escuchó.
Observaba los rostros de la multitud, veía allí emociones genuinas y sentía algo que rara vez había experimentado, orgullo por lo que había logrado. Después de la ceremonia, los invitados recorrieron el castillo. Las habitaciones que habían terminado, la biblioteca, 3 dormitorios restaurados y el comedor mostraban cómo quedaría finalmente el castillo terminado. Los espacios aún en construcción estaban acordonados, pero visibles, lo que permitía a la gente ver el trabajo en curso. En la biblioteca, habían creado una exposición sobre la colección de Cornelius, con fotografías de cada pieza, documentación sobre su paradero y cartas de las familias que habían recibido las obras de arte devueltas. En el centro se encontraba la carta de confesión original en una vitrina climatizada. Los visitantes la leían con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración. Maxwell se vio acorralado por un periodista del periódico estatal. Señor Thornley ha renunciado a aproximadamente $5 millones en obras de arte devueltas. ¿Se arrepiente de esa decisión? Ni por un segundo. Ese dinero nunca fue mío, pero podría haberse quedado con él. Nadie lo habría sabido. Yo lo habría sabido. Mi hijo lo habría sabido. Eso es suficiente. El periodista tomó notas. Una pregunta más. ¿Qué es lo siguiente para usted? Maxwell lo pensó. Seguiré con mi taller. Seguiré trabajando en el castillo mientras los fondos lo permitan. Seguiré intentando ser alguien de quien mi hijo pueda estar orgulloso. Eso es todo. No tengo grandes planes. A veces, las cosas sencillas son las más importantes. A media tarde, los actos oficiales concluyeron y la gente comenzó a marcharse. Las hermanas Peyton se acercaron a Maxwell antes de irse. Gracias, dijo Dorothy, tomándole la mano entre las suyas. Nos devolviste más que un cuadro. Validaste la verdad de nuestra bisabuela. Eso lo es todo para nosotras. Después de que se marcharan, Maxwell caminó solo por el castillo. En cada habitación restaurada, vio no solo el trabajo físico, sino las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La decisión de honrar los deseos de Cornelius, la colaboración con Priscilla, los beneficios que habían costado millones, pero que habían ganado algo más valioso. El trabajo lento y constante de construir algo significativo. Encontró a Lachlan en las murallas, contemplando el bosque que rodeaba el castillo. Lo has hecho bien, papá. Ese discurso fue perfecto, fue sincero, es lo único que sé hacer. Se quedaron juntos en la luz que se desvanecía, padre e hijo, viendo cómo los últimos invitados se marchaban por el largo camino. El castillo se alzaba sólido detrás de ellos, ya no abandonado, ya no en ruinas, ya no un secreto. Se había convertido en lo que Cornelius esperaba, un lugar de aprendizaje, de belleza, de redención. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Lachlan. Lo hemos hecho juntos. Cada decisión, cada reto juntos. Maxwell rodeó con el brazo los hombros de su hijo. Esa es la verdadera herencia. No el castillo, ni el arte, ni nada de eso. Solo nosotros, descubriendo cómo hacer lo correcto el uno por el otro y por todos los demás. Debajo de ellos, Hugo Fairfax y su equipo estaban recogiendo el equipo. Los camareros limpiaban el gran salón. La vida volvía a la rutina, pero una rutina transformada por un propósito y un significado. Maxwell pensó en Cornelius por última vez, un hombre imperfecto que había tomado decisiones terribles, pero que había dejado atrás la esperanza de que alguien las corrigiera. Misión cumplida, pensó Maxwell. Descansa en paz. La campana del castillo, silenciosa durante 60 años, había sido restaurada la semana anterior. Maxwell agarró la cuerda y tiró de ella. El tono profundo y resonante resonó por todo el valle, anunciando a cualquiera que lo escuchara que el castillo de Greymore había vuelto a casa. 3 meses después de la inauguración, Maxwell estaba en el vestíbulo de entrada del castillo, observando a un grupo de estudiantes de secundaria dibujar en sus cuadernos. Su profesora, una mujer de 2 condados más allá, los había traído para un taller de De Jong. Lachlan los guiaba por la biblioteca, hablando de la historia del edificio y de las obras de arte que una vez habían estado ocultas en sus paredes. Ahora recibimos unos 200 visitantes a la semana, dijo Priscilla, acercándose a Maxwell junto a la ventana. Más de lo que había previsto para el primer año. La gente siente curiosidad. Quieren ver cómo es la redención. Ayuda a que tu historia se haya vuelto viral. El extracto del libro de ese periodista se difundió por todas partes. Le entregó una revista. Han escrito sobre ti en The Atlantic.
Maxwell echó un vistazo al artículo, pero no lo leyó. Estaba cansado de ver su nombre impreso, de que lo presentaran como una especie de ejemplo moral. Solo había hecho lo que le parecía correcto. La atención le incomodaba. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Priscilla, llevándolo arriba a lo que había sido el dormitorio principal. Ahora era una oficina que compartían ella y Lachlan cuando gestionaban los asuntos de la fundación. Sobre el escritorio había un libro encuadernado en cuero, claramente nuevo. Lo abrió para mostrar unas páginas llenas de escritura manuscrita. Diferentes estilos, diferentes manos, diferentes historias. ¿Un libro de visitas?, preguntó Maxwell. Más que eso, la gente había dejado mensajes sobre sus propias experiencias con la restitución, el perdón y la reparación. Lee algunos. Maxwell cogió el libro y leyó entradas seleccionadas al azar. Una mujer que había devuelto el dinero que le había robado a su empleador hacía 20 años. Un hombre que había localizado una reliquia familiar que su abuelo se había llevado durante la guerra. Un adolescente que había confesado haber hecho trampa y había aceptado las consecuencias. Página tras página de personas inspiradas para enfrentarse a sus propios compromisos y corregirlos. La historia de Cornelius es más grande que el arte, dijo Priscilla en voz baja. Se trata de cómo gestionamos nuestros fracasos, si dejamos que nos definan o si encontramos formas de corregirlos. Maxwell cerró el libro con cuidado. Todo esto le sorprendería, probablemente le abrumaría. Creo que estaría agradecido. Le diste algo que él no podía darse a sí mismo, la absolución. Esa noche Maxwell condujo solo de vuelta a Riverside. Lachlan se quedaba en el castillo durante una semana para un programa artístico de verano que había organizado. El garaje parecía vacío sin su hijo allí, pero era un vacío agradable, el que se produce cuando las personas crecen hacia su propósito en lugar de huir del fracaso. Se preparó la cena, nada sofisticado, solo huevos revueltos y tostadas, y comió en la mesa de la cocina con la carta de confesión original de Cornelius extendida ante él. La había leído tantas veces que se sabía algunas partes de memoria, pero esa noche la miró con nuevos ojos. La carta había sido una carga que se había transmitido a través del tiempo, la esperanza de un moribundo de que alguien fuera mejor de lo que él había sido. Maxwell había aceptado esa carga y la había llevado a cabo. No a la perfección, no sin dudas, pero con fidelidad. Y al hacerlo, había encontrado algo que no sabía que le faltaba, un sentido de propósito que iba más allá de la supervivencia. Su teléfono sonó. El nombre de Lachlan apareció en la pantalla. «Hola, papá. Solo quería darte las buenas noches. Los niños ya están acomodados. Mañana empezamos los talleres de cerámica». «Suena bien. ¿Necesitas algo?» «No, estamos bien. Solo quería darte las gracias por...» «¿Por qué?» «Por enseñarme lo que importa». Volví a casa pensando que había fracasado en todo lo que importaba. Pero tú me enseñaste que el éxito no tiene que ver con el dinero ni con el estatus. Tiene que ver con vivir con integridad y construir algo significativo. Este trabajo que estamos haciendo en el castillo es lo más importante en lo que he participado nunca. A Maxwell se le hizo un nudo en la garganta. Tú eres lo mejor que he construido nunca, Lachlan. Todo lo demás son solo detalles. Después de colgar, Maxwell se quedó sentado durante un largo rato en la silenciosa cocina. A través de la ventana podía ver el garaje, ahora a oscuras, esperando el lunes por la mañana, cuando abriría las puertas y volvería al trabajo. Los coches llegarían con sus problemas y él los arreglaría uno a uno, como siempre. Pero él ya no era el mismo. La herencia lo había cambiado, no por hacerlo rico, sino por darle la oportunidad de demostrar lo que valoraba, de situarse en una encrucijada y elegir el camino más difícil porque era el correcto. Pensó en el castillo que se alzaba sólido en el bosque, en las familias que habían recuperado sus reliquias robadas, en los estudiantes que aprendían a crear belleza en aquellos salones restaurados. Todo ello estaba relacionado con la confesión de un anciano y la decisión de otro hombre de honrarla. Maxwell dobló la carta y la volvió a guardar en su funda protectora. Mañana la llevaría de vuelta al castillo, donde pertenecía, como parte de la exposición permanente. Pero esa noche la conservó un poco más. Ese puente de papel entre generaciones, ese testimonio del fracaso y la redención, esa prueba de que nunca es demasiado tarde para intentar hacer lo correcto. Afuera, Riverside se sumía en el sueño. Adentro, un mecánico con las manos manchadas y la conciencia tranquila terminó sus huevos y se preparó para otro día cualquiera.
Algunas herencias se miden en dólares. Las que importan se miden en vidas cambiadas. El día de la inauguración llegó 6 meses después, en una brillante mañana de finales de septiembre. Maxwell estaba de pie a la entrada del castillo con el mismo traje que había llevado en la ceremonia previa, ahora ajustado a su medida después de que Priscilla insistiera en que debía lucir lo mejor posible. A su alrededor, los terrenos se habían transformado, se había completado el paisajismo, se habían pavimentado los caminos y se habían instalado señales que dirigían a los visitantes a las zonas de aparcamiento y a los espacios de picnic. La gran inauguración oficial atrajo a casi 500 personas. Las furgonetas de los medios de comunicación se alinearon en la entrada. Los políticos acudieron para cortar la cinta y pronunciar discursos sobre los valores de la comunidad. Pero Maxwell prestó atención a la gente corriente, familias de los condados vecinos, profesores que traían a sus alumnos, parejas de ancianos que recordaban cuando el castillo estaba abandonado y pensaban que seguiría así para siempre. Lachlan estaba a su lado, saludando a los visitantes, con una seguridad que Maxwell nunca le había visto antes. Su hijo llevaba una etiqueta con su nombre que lo identificaba como director de educación y se movía entre la multitud con autoridad, respondiendo a preguntas sobre los programas y las exposiciones. «Has recorrido un largo camino», le dijo Maxwell en un momento de tranquilidad. «Los dos, hace un año, dormía en tu sofá, preguntándome qué hacer con mi vida. Ahora dirijo programas que importan». El corte de cinta tuvo lugar al mediodía. Priscilla hizo unas breves declaraciones sobre la misión de la fundación. Maxwell habló aún más brevemente, agradeciendo a todos los que habían hecho posible la restauración. Luego, juntos cortaron la cinta ceremonial y los primeros visitantes oficiales entraron en masa. El castillo era precioso. El gran salón brillaba con la piedra restaurada y la iluminación adecuada a la época. La biblioteca no solo contenía libros, sino también exposiciones interactivas sobre historia del arte y conservación. Las antiguas habitaciones se habían convertido en galerías que mostraban exposiciones temporales de artistas regionales. El comedor servía como espacio para eventos, ya reservado para bodas y conferencias con meses de antelación. Pero el espacio favorito de Maxwell era la pequeña capilla de la planta baja. La habían restaurado de forma sencilla, conservando la piedra desgastada y la madera envejecida, y añadiendo solo una mejor iluminación y cómodos asientos. En una pared colgaba una placa de bronce con la historia de Cornelius, sin ocultar sus crímenes, pero tampoco glorificándolos, solo los hechos de lo que había hecho y lo que sus herederos habían decidido hacer después. Debajo de la placa había una caja de madera donde los visitantes podían dejar notas. Maxwell la revisaba periódicamente y encontraba confesiones, agradecimientos, preguntas sobre el perdón. La capilla se había convertido en lo que él esperaba, un lugar para reflexionar sobre la imperfección humana y la posibilidad de la redención. A última hora de la tarde, los actos oficiales concluyeron. La mayoría de los visitantes se habían ido a casa. Maxwell caminó por los pasillos más tranquilos, saboreando los sonidos del edificio lleno de vida y propósito. Las risas de los niños en una sala de arte, las voces de los guías turísticos explicando las características arquitectónicas, los pasos resonando en los suelos de piedra que habían estado en silencio durante 60 años. Encontró a Priscilla en las murallas donde él y Lachlan se habían quedado después de la ceremonia previa. Ella contemplaba el bosque, cuyas hojas otoñales comenzaban a cambiar de color. «Lo hemos conseguido», dijo simplemente. «Tú tenías dudas todos los días, especialmente cuando el contratista volvió con los presupuestos revisados», sonrió. «Pero sí, lo hemos conseguido. Cornelius estaría orgulloso. Creo que estaría más aliviado que orgulloso. Por fin se ha liberado de su carga». Permanecieron en un cómodo silencio hasta que Lachlan se unió a ellos con la noticia de que el número de visitantes del día había superado las previsiones. «La gente ya está preguntando por pases de temporada», informó. «Y hemos recibido 3 nuevas consultas sobre la acogida de grupos escolares». Maxwell miró a su hijo y a su inesperada compañera. Estas 2 personas que le habían ayudado a transformar la culpa heredada en gracia activa. El castillo se alzaba sólido a su alrededor. Ya no era una ruina, ni siquiera un proyecto de restauración. Ahora era simplemente el hogar del arte y la educación, de las reuniones comunitarias y la reflexión tranquila, de las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. «Tengo que volver a Riverside»,
dijo Maxwell. El lunes por la mañana me espera un trabajo de transmisión de canalones. ¿Sigues trabajando en el taller?, preguntó Priscilla sorprendida. Por supuesto, eso es lo que soy. Esto, señaló el castillo. Esto es algo que ayudé a construir, pero mi trabajo es arreglar motores y mantener los coches en funcionamiento. Eso no ha cambiado. Lachlan lo acompañó hasta su camioneta. Sabes que ya no tienes que trabajar, ¿verdad? La fundación podría pagarte por el tiempo que pasas aquí. Lo sé, pero me gusta mi trabajo. Me gusta que la gente me confíe sus vehículos. Me gusta volver a casa con aceite bajo las uñas. Maxwell abrió la puerta de la camioneta. Además, necesitas dirigir este lugar sin que tu viejo esté encima. No eres viejo. Soy lo suficientemente mayor y estoy lo suficientemente orgulloso de ti como para dejarte hacer esto a tu manera. Se abrazaron y Maxwell se subió a su camioneta. Por el espejo retrovisor, vio a Lachlan despidiéndose desde las escaleras del castillo, el edificio dorado por el sol de la tarde. El niño que había criado solo se había convertido en un hombre con un propósito. El castillo que habían salvado se había convertido en algo más grande de lo que ninguno de los dos había imaginado. Maxwell condujo a casa a través de las sombras cada vez más largas, pasando por bosques y campos, de vuelta al pequeño pueblo y al pequeño taller donde le esperaba su vida real. La herencia lo había cambiado todo y nada. Seguía siendo mecánico, seguía luchando algunos meses para pagar las facturas, pero también era el hombre que había elegido el honor por encima de la fortuna, la redención por encima de la riqueza, la integridad por encima de la comodidad. Esa herencia de carácter por encima de la comodidad era la que valía la pena transmitir.